los supervivientes del Congreso. Bueno, encantada de estar aquí presentando esta última mesa de comunicaciones que se titula Historia y evolución de la radio y el podcast, en la que tenemos cuatro presentaciones. En el orden del Congreso aparecemos Nadia y yo como la primera ponencia, pero vamos a pasar a las últimas para daros paso al resto primero. Y bueno, las ponencias que tenemos en esta mesa tienen que ver con el podcast como herramienta de comunicación eh, en medios y medios de servicio público. Tenemos también una revisión histórica del podcasting en radio y redundando un poco en otros trabajos que han hecho compañeros de la primera mesa, el podcast como herramienta de divulgación científica. Hello, Monica, nice to meet you. I want you to present, or I want to invite you to present in the first place. If Thank you are ready. Yes, I'm ready. I try to Great. share my presentation. Yeah, I can share your presentation because I have it available here, but if you prefer to share it by yourself, it's up to you. I tried myself. Okay, great. Can you see? No, ahora. Yes, now, great. We can Thank see you. your screen. Yes, we see the presentation. Thank you, dear colleagues, dear section leader. Thank you very much for the opportunity to present my research today. In my talk, I would like to explore whether podcast can fulfill or at least reinterpret the public service functions that were historically associated with radio and later with institutional public service media. I will do this through the case study of the Hungarian language podcast ecosystem based on an original 12-dimensional public service evaluation framework and an empirical qualitative content analysis. I will argue that while independent podcasts cannot replace traditional public service media, they already perform a hybrid, fragmented, but socially meaningful form of public service, one that is particularly relevant for younger generation and for the contemporary platformized public sphere. I try to step, yes, okay. If we look back 100 years to the early 1920s, public service as a media concept was born together with the new media technology, radio, across Europe from the founding of the BBC in 1922 to the launch of Hungarian radio in 1925. Radio was conceived as a medium that would place a technological innovation at the service of the public good. Its mission was universal accessibility, high quality information, cultural transmission, and the maintenance of democratic public discourse. Radio thus became the defining public service medium of the first half of the 20th century. Almost a century later, in the mid 2020s, another audio-based medium, the podcast, has come to the center of the academic debates about the renewal of public service. This parallel is not accidental. Both
radio in the early phase and the podcast today are low entry formats capable of functioning as mass media. However, there is a cultural difference. Radio was quickly placed under strong state or institutional control, while podcasts were born and spread within a decentralized platform-based, algorithmically driven media ecosystem. This raises an important question. Are podcasts still capable of carrying public service values, or are these values inevitably lost in a commercial, attention-driven media environment? This question is particularly urgent because traditional public service media are widely considered to be in crisis across Europe and beyond. Audience decline has been dramatic, especially among younger generation. Over the past decade, the consumption of linear television and radio among 15 to 34-year-old has fallen by between 50 and 70% in many countries. In Hungary, according to the Reuters Institute Digital News report, only 11% of 18 to 24-year-old identify public service television or radio as their main source of news. Instead, YouTube and social media platforms dominate their media use. This crisis has been accelerated by platformization and algorithmic attention economy. Data-driven recommendation. Systems favor sensationalism, emotionally charged, fast-paced content over balanced and contextualized journalism. Public service content is structurally disadvantaged in this competition. At the same time, in several countries, political independence and institutional trust in public service media have also eroded. Against this background, podcast appears as a potential public service alternative, or at least as a complementary solution. Podcast possess several technological and cultural characteristics that make them particularly relevant in this context. They are relatively cheap to produce, available on demand, mobile, and capable of establishing a direct relationship between creators and audiences. This features allows public service functions to be partially detached from traditional institutions and relocated to independent, non-institutional actors. This leads to the central question of my research: can independent podcast convey content and values? They are meaningfully connected to the original mission of classic public service media, such as supporting democrats, discourse, diversity, and informed citizenship. Why podcast matters? Yes. My research question can be seen here: public service strengths and weakness, performance across dimensions, differences between leading Hungarian podcast channels, and the good practices and developed past. Before answering this question, it is important to clarify what we mean by a podcast as a medium. Drawing on remediation theory, I conceptualized the podcast as a new independent medium born from the convergent remediation of radio and network communication. Podcasts inherit from radio their audience-based genres, seriality, presenter-centered formats. From network communication, they inherit on-demand availability, platformization, interactivity, algorithmic distribution, and highly individualized consumptions. While elements of television also appear, for example, in the popularity of true crime,
the dominant logic of podcast is clearly rooted in network communication. In this sense, podcasts are not simple extension of radio. They are cultural forms in their own right, shaping perception, attention, and social relations in contemporary digital publics. The importance of podcast on a democratic public life is ambivalent. On the positive side, podcasts can enhance participation, accessibility, and pluralism. Their low entry threshold allows journalists, experts, and activists to reach audiences directly, facilitating horizontal communication and long-term reflection. Empirical research shows that podcast listeners are often more politically engaged, more willing to seek out information, and more likely to trust in-depth audio content. Podcasts also provide visibility for marginalized voice and minority perspectives, which are often underrepresented in mainstream media. At the same time, podcasts also carry risks. Their decentralized nature and platform dependency can reinforce echo chambers, algorithmic recommendation systems, and tend to privilege emotionally charged or opinion-driven content. The lack of institutional accountability and the high rate of anonymous operators raise concern about misinformation and the responsibility. Hungary provides a particularly interesting case for examining this hybridity. Podcast penetration among Hungary internet users is extremely high, reaching around 66%. Among 16 to 35-year-old podcasts are firmly integrated into everyday media use. At the same time, daily listening time has recently declined, partially due to the growing dominance of visual platforms such as TikTok or YouTube. By 2024, more than 800 Hungarian language podcast channels existed, showing rapid growth, but also strong fragmentation. While entertainment content dominates, news, public affairs, and knowledge-based podcasts occupy a significant and socially relevant niche. To systematically assess the public service potential of podcast, I developed a 12-dimensional evaluation framework. This framework synthesizes two major international models, the LSE Public Service Media Values model and the Spanish research on hybrid public service media, and adapts them to the Hungarian digital podcast environment. The 12 dimensions include public service relevance, diversity, quality, accessibility, innovation, editorial independence, accountability, media literacy, transparency of advertising, institutional collaboration, global local dimension, and long-term social responsibility. Empirically, the study is based on qualitative content analysis using a mixed deductive-conductive approach. I analyzed 50 podcast episodes published in 2024-2025, selected from the 5 most popular Hungarian public affairs podcast channels, Fridericus Podcast, Partizan, Ultrahang Kadarkai, and Leventes Club. Each channel was represented by 10 highly popular episodes.
The coding was conducted by 3 trained researchers with expertise in media sociology. Each episode was coded independently by 2 coders, and the disagreement were resolved through consensus. The results show a really clear pattern across the sample. The strongest dimensions of public service performance were the content quality, public service relevance, editorial and financial independence, transparency of advertising, media awareness, and the integration of global and local perspectives. The weakest dimensions were universal accessibility, especially the lack of subtitles and accessibility solutions, institutional collaboration, structured pluralism, and formal innovation. Importantly, the strongest dimension correspond closely to the inherent advantages of the podcast format, while the weakest ones are those traditionally supported by institutional public service structures. What are emerged from this analysis is not a simple success or failure story. Hungarian public service podcast cannot fully reproduce the function of traditional public service media. However, they have created a new hybrid model of public service, a person-centered, narrative-based, reflective, and particularly effective for a younger audience who no longer engaged with linear public media. Rather than replacing public service institutions, podcasts complement and reinterpret them. They fill discursive gap, offer depth instead of speed, and encourage critical reflection in an attention-fragmented media environment. So the conclusion, to conclude, this study demonstrates that public service in the digital age is no longer an exclusively institutional privilege. Independent podcast creators are capable of producing value-creating content that meaningfully enrich democratic public discourse. Hungarian public service podcasts show a medium to high but fragmented public service performance. Their limitations are real, but so is their contributions. Podcasts do not offer a solution to the crisis of public service model, but they do offer one of its most creative bottom-up interpretation. And thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Monica. Very interesting, your research. I don't know if there is someone that wants to ask you any question. Nada. I'm Okay. sorry. Thank you. Después de Mónica, Sara Infante y Ruth Martínez de la Universidad de Alcalá, creo que no están conectadas. Las hemos escrito, pero no se han conectado. Así es que invito a Lucía, Sapiña y a Ana Mateu a que presentéis el paper, la divulgación científica, abre el micro. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Lucía Sapiña, soy profesora de aquí de la Facultad de Periodismo del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Presento esta ponencia en nombre de mis otros 2 compañeros, Ana Mateu y Martí Domínguez, que también están aquí. Y vamos a abordar el tema de la divulgación científica en el podcast en España. Es una investigación muy preliminar, estamos en los inicios, pero nos apetecía compartir con todos vosotros un poco pues esos inicios de la investigación y lo que estamos desarrollando en ella.
estamos asistiendo a una progresiva consolidación del podcast en España, en esta casi ya masificación del podcast, y queríamos analizar un poco más en detalle cómo afecta todo esto al podcast de divulgación científica. Nuestras compañeras de esta mañana han abordado muy bien el tema de la emergencia del podcast en las revistas científicas, que es también otro temazo, un temazo, como hemos visto. Nosotros queríamos verlo desde la perspectiva de la divulgación científica, que es nuestro ámbito, ¿no? Esa especialización en cómo llegar a audiencias generales a la hora de divulgar la ciencia. Aquí, bueno, hay unos datos del observatorio de iVoox del último año, ¿no? De un poco del perfil sociodemográfico de la persona que escucha los podcasts. Y en una de las preguntas de qué prefieren escuchar, la verdad es que aquí vemos aquí al final, cuando se les pregunta qué contenidos echan en falta, lo tienen claro, quieren más podcasts divulgativos, con historia, el misterio y la ciencia, que vemos ahí en un 27,47%, como las temáticas más demandadas. Habría que indagar un poquito más en a qué se refieren con los contenidos de ciencia, porque, por ejemplo, muchas veces cuando se habla también de contenidos de salud se meten dentro de ciencia y hay mucho interés, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas de la FECI, de la percepción social de la ciencia entre la población española. Buscando en la literatura un poco análisis similares, pues está este artículo de McKinsey de 2019, de antes de la pandemia, donde se destaca precisamente el formato del podcast como una forma también de aprendizaje sobre ciencia en círculos no formales, que es un poco la baza de la divulgación científica, que es el objetivo. En este artículo se analizan 952 podcasts de ciencia en inglés y bueno, se ve aquí un poco ese crecimiento que entre 2004 y 2010 es bastante elevado, pero que ya es muy acusado entre 2010 y 2018. Ahí crece de forma exponencial. Como vemos, están tanto los activos como los inactivos. Eso nos lo vamos a encontrar también en nuestro análisis. Eh, y nos muestra también ese enorme dinamismo que estamos viendo en estos años en el podcast, y nos permite también ver algo que también estos días estamos escuchando, ¿no? Es la continuidad de los podcasts y a veces la dificultad, ¿no?, de que haya esa continuidad. En el caso de este análisis, casi 2/3, un 65%, estaban presentados por científicos y el 62% se produjeron con afiliación a alguna organización, tanto científica, universidades. Él después en el artículo lo desglosa por medios de comunicación, sociedades científicas, etcétera. Pero en total un 62%. Y el 13% ya tenían en ese momento videopodcast, ¿no? Vamos a llamarle así, que el tema también ha sido debatido de cómo le llamamos, ¿no? Video podcast, podcast con vídeo. Por temas, el tema más abordado era ciencia en general, después la física y la astronomía, la biología, ecología y conservación y neurociencia. Otro artículo que nos puede servir de guía también es este de Gómez Marín, de 2023, en el que ya analiza un poco otros aspectos que nos pueden servir para fomentar ese análisis del podcast científico, ¿no? Sedimenta una valiosa biblioteca sonora de recursos, de temas, o por ejemplo de testimonios en el caso de la pandemia o en otros casos de conflictos que puede haber también de características ambientales o controversias científicas, y nos dejan una valiosa biblioteca. Después, al multiplicar las voces, ayuda a superar estereotipos sobre quién hace la ciencia, que esto es fundamental. Estamos muy cansados, en redunda, en que la ciencia también la hacen pues, personas jóvenes, mujeres, personas de diversas etnias, es decir, otras voces, hacerlas visibles. Y después, que el ritmo conversacional
hace posible una comprensión más profunda de los temas. Ayer comentaban en una de las ponencias también que hasta hace unos años aquí había todavía una parte de analfabetismo entre mujeres de cierta edad. Pues hay sectores de la población a los que les puede resultar complicado acceder a contenidos científicos y el formato audio les ayuda a entender esos temas que como ciudadanía que debe tener un acceso a una sociedad democrática, debe comprender los temas en los que se toman decisiones, es un formato muy útil y que debemos tener en cuenta. En este artículo también de Ruiz Martínez destaca 3 etapas en la historia del podcasting en España, que son un poco las que nos hemos basado nosotros también para ver cómo iba la evolución. Establece de 2004 a 2015 esa etapa de primeros formatos, primeras asociaciones de podcasting, proliferación de las redes sociales. Una segunda etapa del 2016 al 2020, con los primeros podcasts narrativos de no ficción, la mejora en la producción, esa profesionalización, creación de productoras específicas, y después de 2021 a la actualidad, que es ya este mercado inundado por las grandes plataformas de audio y de producción de contenidos para podcast. Nuestros objetivos en este primer momento son describir los principales podcasts de divulgación científica en España, temáticas, formatos, conducción, ver un poco cómo está el panorama, comprender mejor sus elementos característicos, ver cuáles son redundantes, cuáles son específicos, indagar en las fortalezas y los retos de este formato también. En cuanto a los materiales y métodos, hemos partido de un listado que ya hizo en su momento la Asociación Española de Comunicación Científica en 2022, con un listado de podcast más una búsqueda inicial con la palabra ciencia en Spotify y en iVoox. Es de momento un análisis bastante descriptivo, con análisis de contenido, y tenemos analizados 110 podcasts de 220 que todavía estamos, o sea, más o menos tenemos la mitad de esa primera foto fija que queremos tomar, pues más o menos la mitad de podcast de divulgación científica del contexto español. Algunas cuestiones que sí que me gustaría aclarar es que está delimitado en principio a podcast españoles y no en español, no hemos acudido a todos los podcasts en español para intentar comprender mejor la producción en el contexto pues eso, de país. La idea es ampliarlo, ¿no? a todos los podcasts en lengua española. En temáticas, hemos seguido la definición del podcast científico utilizada por McKinsey, esta diferenciación temática, pero nosotros hemos añadido medicina, neurociencia y genética siempre que se aborde desde la perspectiva de la investigación. No así los podcasts de salud y estilo de vida con consejos como, ¿no?, de alimentación, deporte. Ha habido alguna dificultad para categorizar algunos aspectos de los podcasts de los que apenas hay información, pues porque fueron efímeros en su momento y pues bueno, cuesta un poco de obtener información sobre ellos, y tampoco se ha tenido en cuenta la audiencia pues eso, ante la dificultad de obtener datos unificados, ¿no?, a través de diversas plataformas, reproducciones, descargas, suscriptores, oyentes comprometidos, etcétera. En el futuro la idea sería complementar con entrevistas, algunos para confirmar en algunos casos y para ampliar algunos datos. En estos primeros resultados, pues bueno, de los analizados, más o menos tenemos un porcentaje de un 47,3% de podcast inactivos, es decir, que han surgido en un momento, 1 o 2 temporadas y después han desaparecido. En la progresión que vemos sobre el año de creación coincidiría bastante con el análisis que hacía McKinsey, es decir, que vemos sobre todo después de la pandemia esa ampliación, ¿no?, de podcast, de programas dedicados en este caso a la divulgación científica. La pandemia además fue un momento extraordinario
siempre queremos pensar para entender mejor cómo funciona la ciencia, ¿no? Que no es una cuestión de certezas absolutas, cómo se produce, cómo se va desarrollando, ¿no? Y esperamos que eso también animase a tener más curiosidad, ¿no? Por cómo funciona la ciencia. En cuanto a los temas, pues de nuevo, nosotros le llamamos multidisciplinar, pero son podcasts que hablan de ciencia en general, es decir, que abordan los temas de actualidad científica. Después, las cuestiones de medicina y biomedicina, es decir, toda la investigación biomédica genera mucho interés. Y también tenemos, en tercer lugar, astronomía y física. En este caso lo hemos separado, pero serían como los grandes temas, ¿no? Nosotros tenemos también un tema que es meteorología y cambio climático, porque hemos empezado a ver que el cambio climático cada vez también es un tema emergente, también en los podcasts. ¿En quién conduce el programa? Pues vemos que casi el 51% de los podcasts están conducidos por hombres, o un hombre o hombres. El 27,3% por una mujer o mujeres y un 21,8% por hombres y mujeres, ¿no? En tándem, en grupo, pero vemos que más o menos la mitad están conducidos por hombres. En cuanto a los perfiles, el 45,5% está conducido por científicos, el 29,1% por periodistas, el 9,1% por divulgadores, un 3,6% es una combinación, ese tándem que hay a veces entre científico o periodista, y un 12,7% son perfiles no identificados, por lo que os comentábamos antes, que hay podcasts en los que la persona que conduce o no se identifica porque es una narración, es un podcast narrativo, o porque esa persona, aunque se identifique, no hemos conseguido información sobre ella, etcétera. En cuanto al formato, el más habitual que hemos encontrado hasta ahora es el de las entrevistas, en el formato que acude una persona especialista en un tema y se le entrevista. Después el conversacional, pueden ser dos científicos, dos divulgadores, un grupo que es el que lleva el programa. Monólogo, un 20%, estos todavía siguen mantienen el 20%. Narrativos, tenemos un 3,6%, vemos que es algo... Y híbrido, porque hay algunos que es difícil adjudicarles un único formato. Entonces hemos puesto esta categoría porque tienen una parte narrativa, una parte conversacional, incluso alguna entrevista. Habría que indagar ahí un poco más en esos, si han sido así a lo largo de toda la temporada o han acabado decantándose por alguno de los aspectos, pero al menos los que hemos escuchado eran así. En cuanto a la temporalidad, predominan los de formato semanal y después quincenal. Es verdad que hay algunos que tienen, supongo que esto pasa en todos los análisis de podcast, que tienen mucha variabilidad, porque la idea a lo mejor que tienen, sobre todo en los independientes, es empezar con una temporalidad, después por lo que sea se interrumpe esta temporalidad, reaparecen con otra diferente, entonces es bastante variable. En cuanto a la producción, a la afiliación, esta a la que se refería Mackenzie en los medios, vemos que si tenemos en cuenta todos, activos y no activos, bueno, en ambos casos es similar. Los que más tenemos son los que funcionan afiliados a un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque también hay muchos podcasts que en realidad son como secciones de un magazine, que tienen la sección de ciencia que dura media hora, 20 minutos, media hora, y que después la sacan como podcast. Es decir, este es el formato que utilizan muchas radios. Después también tenemos algunos que han empezado vinculados a una radio y que después, por lo que sea, se han convertido en un podcast independiente. Otros son colaboraciones entre fundaciones y algún medio. Ayer también se comentaba
unos compañeros que tenían un podcast, que lo tenían afiliado a un periódico, decían, pero bueno, lo que nos ofrece son las instalaciones para que lo grabemos, un poco el paraguas, pero en realidad no está producido por el periódico, sino que es una forma como yo te ofrezco contenidos, tú me ofreces las instalaciones y vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Pero claro, esto de momento quedaría fuera de la foto fija, todos estos elementos, porque ahora nos fijamos en estas cuestiones, pero que son cuestiones que más adelante habrá que tener en cuenta. Después están los podcasts independientes y los tenemos en cuenta todos, pero fijémonos también que universidades, institutos de investigación y sociedades científicas van tomando impulso. Y creo que esto es una apreciación personal, pero creo que esto, a medida que vayamos ampliando la muestra, vamos a ir aumentando este porcentaje, porque cada vez es más habitual que las sociedades científicas tengan su propio podcast, bueno, en las universidades, en los institutos de investigación. Y vemos también una progresiva inmersión en el videopodcast entre los podcast activos, porque si los vemos en su totalidad, el porcentaje no es tan elevado, pero sí que entre los podcast activos cada vez es más importante el videopodcast. Y un videopodcast, pues vemos en algunos casos bastante cuidado, ¿no? Como veíamos ayer también, de ya poner ahí un poco de mimo también en ese formato. De momento, lo que nosotros vemos es eso, ese importante incremento en el número de podcasts de divulgación científica, sobre todo después de la pandemia. Sigue predominando el que haya científicos, científicas ¿no? En la conducción del podcast. Esto luego puede generar también debates, ¿no? Porque claro, si a lo mejor lo hacen en su tiempo libre o como forma o también como parte de divulgación de su trabajo, qué continuidad tienen, si esto afecta a la continuidad de esos programas. Un 72% del total son podcasts afiliados a centros, a institutos, a medios de comunicación. Es decir, que es una cifra similar también en los activos. Eso significa que, ¿no? Si nos fijamos en el análisis de McKinsey, que aumentan estos podcasts de afiliación, y nosotros trabajamos con esa hipótesis de que puede ser por este tipo de podcast más vinculado a institutos de investigación, centros como universidades y de sociedades científicas, y que el vídeo podcast, aunque si miramos el total, que sería en el total de todos los podcasts analizados, sería un 14,5% en total, vemos que sí que ha aumentado mucho, de un 13% a un 29,3% si solo miramos a los activos. En cuanto a los temas, nosotros ya hemos visto esto, que son similares también lo que os comentaba: ciencia general, biomedicina, astronomía y física, clima y cambio climático sería el que nosotros también incluiríamos, el equivalente a esa ecología y conservación. Y acabo ya, pues bueno, lo que vemos es que lo que vemos perfilado es esa dificultad de supervivencia fuera del ámbito institucional o del amparo de un medio de comunicación o de ambos, ¿no? Porque son proyectos que hemos visto, que vemos cómo van apareciendo y desapareciendo rápidamente. Algunos tienen vida efímera de un año, ¿no? Casi la mitad están inactivos, y si nos fijamos es un periodo de pocos años. Uno de los problemas que hemos visto estos días es de, si eres un podcast independiente, pues monetizar, ¿no? Cómo buscas una financiación a tu proyecto, ¿no? En algunos aparecía, por ejemplo, en los de biomedicina, y creo que esta es otra de las hipótesis en las que trabajamos, que pueden tener crecimiento este tipo de podcast de divulgación en este ámbito, porque hay muchas empresas biotecnológicas, farmacéuticas dispuestas a invertir dinero en divulgar distintos aspectos de la biomedicina. Entonces, este seguramente va a ser un ámbito que va a crecer.
En cuanto a buscar nuevas fórmulas, pues hasta el momento no hemos encontrado ningún podcast que funcione, por ejemplo, con público, es decir, cómo funcionan los podcasts de entretenimiento que se pueden grabar con público, que pueden cobrar una entrada, etcétera. Tenemos en ciencia el evento de Naucas, de divulgación de la ciencia, de muchísimo éxito. ¿Se podría eso trasladar a un podcast pues son fórmulas que habrá que ver y que analizar. Y en ese sentido, esos son pues los retos a los que nos enfrentamos. Por nuestra parte, como os comentábamos, es una primera foto fija a partir de ese análisis que esperamos pues eso, incrementar tanto cuantitativa como cualitativamente con una investigación que esperamos que sea de interés y que nos aporte algo más de luz al panorama. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieres que hagamos ahora las preguntas o si quieres al final todas. Vale, si hay alguna cuestión. Sí. Hay podcasts vinculados al mundo de la física, especialmente en la física, que es lo que más domino yo, que es imposible explicar las partículas, el bosón de Higgs en un podcast. Es imposible. Y eso también deriva en que un periodista sea incapaz de explicarlo. Tiene que ser un científico con una vocación divulgadora muy grande, con muchas herramientas para poder explicarlo. Bueno, en física precisamente yo creo que tienen muchísimo éxito los podcasts de física. Por ejemplo, yo doy clases aquí en cuarto, los alumnos no tienen especial interés muchas veces en ciencia y en cambio, pues todo el mundo conoce a determinados divulgadores Claro. en física. Quiero decir que precisamente la física genera un interés en las personas y es verdad que ahí sí que hay mucha trayectoria de divulgación y la verdad es que genera mucho interés y el bosón explican temas complicadísimos. Yo paso algunos vídeos en clase que la verdad es que generan interés y vamos, y son relativamente sencillos de entender. Sí, pero genera mucho interés por lo esotérico, desde mi punto de vista, ¿no? Por todo el rollo este que tiene del origen de la vida, hacia dónde vamos, quiénes somos, pero en Bueno, realidad la comprensión del experimento, la divulgación científica concreta es muy compleja y no la comprende casi nadie, la verdad. claro, es que muchas veces hay temas, es que la ciencia es compleja y muchas veces, sobre todo en determinados aspectos, pero en mi opinión, la divulgación tampoco tiene por qué explicarlo todo. Es decir, la divulgación lo que tiene que generar es ese interés de la gente para que vaya un poquito más, vaya cogiendo el interés por determinados temas, que no vea la ciencia como una cosa ajena, que no piense que no es capaz de entender la física o que no es capaz, tal vez no pueda entender todo, pero sí que puede entender determinadas cuestiones que le pueden ayudar a tomar decisiones en su vida. Entonces, yo creo que el poder de la divulgación también es ese, ¿no? El de hacer que gente que en principio, porque la gente que está interesada es que sigue a todos, se lee todos los papers, está pendiente de los temas, lee las revistas de alta divulgación. El tema es cómo llegar a poblaciones que no tienen ningún interés por la ciencia y que la ciencia les está afectando en su día a día. Ese es un reto enorme porque es verdad que también muchos podcasts se dirigen a sectores de la población que ya están previamente interesados en ese ámbito. Y el reto es llevar la ciencia a los públicos que no tienen interés en ella, ¿no? Es como cuando tú llevas de excursión a los niños del colegio a un museo, pues el niño que va todos los fines de semana o todos los meses con sus familias a los museos, pues sí, tú le puedes, pero el interés está en llevar a ese niño que si no va con el colegio, nunca irá a un museo y nunca se verá abierto a ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el poder de la divulgación y la verdad es que vamos a ver si en ese sentido, pues bueno, vamos a analizar un poco el panorama, cómo ha cambiado, pero desde luego cada vez hay más interés en el podcast de divulgación científica. Mm, Vamos a ver cómo funciona. Sí.
Yo te quería hacer una pregunta muy rápida. ¿Para cuándo los de ciencias sociales? Mira, es que Psicología, me gusta que me educación, hagas esa pregunta porque comunicación. fue una de las dudas que tuvimos al principio, si cogerlo todo de entrada, porque evidentemente en las ciencias sociales se hace ciencia, o sea, es que, y además en la pandemia quedó clarísimo que no es posible analizar ningún fenómeno complejo sin tener en cuenta las ciencias sociales, es decir, por qué la gente no quiere vacunarse, por qué la gente... Es un conocimiento súper necesario, pero es verdad que esto ha sido como una primera cata inicial. Eh, Nos ha sorprendido también la cantidad de podcast científico que había en todos estos años. Entonces, ha sido una manera de acotar, pero sin duda las ciencias sociales no pueden quedar fuera. Nosotros añadiríamos a esta, es verdad que en este estudio de McKinsey, que un poco ¿no? fue nuestra inspiración, no están presentes, pero deben estar, sin duda. Sí, sí. Gracias. 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 Tendemos a cometer yo lo he cometido muchas veces también, tenemos que intentar poner el adjetivo, es decir, porque dice ciencias y ciencias sociales, no, ciencias experimentales y ciencias sociales, humanidad, es decir, pero es tan conocimiento es el uno como en el otro. Es decir, entonces, nosotros mismos nos tenemos que recordar de ponerle el adjetivo para no, porque si no nos colocamos en la segunda. Creo que ya no hay segunda vez en el fútbol, pero bueno, nos colocamos nosotros Sí, 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 se sí. llame ahora esa, ¿eh? Primera Federación, Sí, gracias. sí, sí. No, no, incluso a veces lo hemos escuchado que nos dicen, hombre, sí, pero y le ponéis ciencias delante, ¿no? A las sociales, como. Sí, pero bueno, la estupidez no es patrimonio de un área, quiero Sí, decir, eso sí, está sí. repartido generosamente. Pero hacemos ciencias y seguimos el método científico, sí, sí, absolutamente. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y la última presentación es la de Nadia Alonso y mía propia, que tiene que ver con una cosa un poco distinta de lo que hemos estado viendo, pero relacionada también, que es el audio branding corporativo, ¿no? La identidad sonora y cómo forma parte también de la identidad de las organizaciones, que parece que se han centrado en hacer podcasts, hasta qué punto existen, y ese audio branding es representativo en los entornos empresariales. Así es que adelante, Nadia. Bueno, buenas tardes de nuevo y como ha comentado mi compañera Sonia, pues iniciamos esta investigación porque más allá del podcast, que ya hemos comentado bueno, que las marcas y bueno, los diferentes sectores, tanto de la investigación como de la economía, pues se han subido al carro de todo el tema de hacer podcast y más cuando YouTube ya permitió incorporar los podcasts como parte de su interfaz, aunque hay que añadirle audio y eso, bueno, eso sería otra historia. Perdón, aunque hay que añadirle vídeo, que eso sería otra historia de qué vídeo se añade, etcétera. Pero bueno, nosotras queríamos ir un poco más allá y abordar este concepto de audio branding. Que tiene que ver pues, con lo que decimos, ¿no? Con esa construcción de la identidad corporativa para las organizaciones que puede ir más allá de lo que es la parte visual y basarse en la parte sonora. Pero ya digo, más que lo que es el podcast, pues esos elementos, ¿no? de branding que ahora comentaremos y que pues, conforman, ¿no? Como decíamos, esa identidad. Ahora. Los objetivos que nos planteamos en este estudio, que es un estudio exploratorio, es, en primer lugar, analizar la presencia y las características del audio branding y, como teníamos que acotar, decidimos hacerlo por dos vías. Una, primero, en qué, ¿no? Las empresas del IBEX 35 y después en qué parte de todo lo que rodea a la empresa. Entonces decidimos de momento pues, hacerlo en las páginas web. La siguiente cosa que nos planteamos es identificar si hay algún patrón, si hay alguna función comunicativa y si hay coherencia con la identidad de marca
en estos elementos sonoros y también si hay algún potencial, algo que pueda aportar estos elementos a lo que es el podcasting corporativo. Entonces, aparte de acotar, lo que hicimos es combinar un análisis cuantitativo y cualitativo. Hemos revisado sistemáticamente las webs corporativas de las 35 empresas que conforman el IBEX 35 en esta primera fase de la investigación. Y en la segunda fase, que estamos en ello, vamos a realizar entrevistas en profundidad a expertos. Pero de momento, como ya digo, es una investigación preliminar, pues lo que presentamos aquí es lo que hemos visto de esa primera aproximación al análisis de las páginas web de las empresas. ¿Qué hemos tenido en cuenta? Pues primero el sector al que pertenecen las empresas, si hay presencia de audio branding, eso es lo primero, ver si en esas webs encontramos estos elementos, qué tipo de elemento en caso de que los haya es, dónde se ubica, porque claro, no es lo mismo que este elemento esté en la portada cuando se abre la web, que tengas que buscarlo, que explorando pues aparezca, ¿no? Es como... A ver, haciendo un símil con la parte visual, cuando tú abres una web y se reproduce, ¿no? el banner, al principio, pues si en algún caso se reproducía también algún elemento sonoro o si formaba parte de algún otro apartado. Y después, si este tipo de elemento tenía consistencia con la identidad de la marca. En cuanto a categorías, pues nos hemos basado en estos autores, en investigaciones que ya categorizan estos elementos y los hemos dividido en audiólogo, el claim sound, el jingle, el brand song, la brand voice, commercial song y el product sound, que no voy a explicar, perdón, me he ido al valenciano, que no voy a explicar lo que es. Es que muchas personas de aquí hablan valenciano y se me ha ido. Que no voy a explicar lo que es porque ya lo sabéis, ¿no? Lo que es cada cosa. Y bueno, lo que hemos utilizado para la codificación es una tabla de análisis que hemos hecho entre las dos y lo hemos contrastado los resultados para darles el porcentaje para que tuvieran fiabilidad y coincidir en ellos. Resultados. Bueno, pensamos que habría más, pero bueno, no el audio branding no está tan presente como pensábamos. Predominan mucho más en las webs analizadas, obviamente, los elementos visuales. Pues lo que decíamos, abres la web y se reproduce un vídeo o hay algún enlace al canal de YouTube, pero suele ser más a vídeo que a audio. Sí que es verdad que hay algún elemento, pero está más escondido, hay que navegar más para encontrarlo, ¿no? Por sectores, pues una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que hay algunos, como por ejemplo el farmacéutico o los seguros o la distribución, donde sí que hay elementos, pero por ejemplo el sector financiero pues no tiene nada de audio branding en sus webs. Analizamos, por ejemplo, CaixaBank, ¿no? Y Sabadell, creo también, el BBVA, y en ninguno de ellos encontramos ningún elemento. En los otros sí, pero bueno, ahora explicaremos dónde está. El brand voice es la voz de marca, ¿no? Una voz que ya sabéis caracteriza en este caso esa empresa. Sí que se utiliza, pero se utiliza fundamentalmente como elemento propio de introducción a vídeos, ¿no? Dentro de lo que son los propios vídeos hay una voz que identifica la narración, ¿no? Entonces tú la escuchas y ya la puedes identificar. Obviamente si escuchas varios vídeos, no es no penséis en la publicidad, ¿de acuerdo? Que es una voz que tú escuchas de Playmobil y la identificas, ¿no? Aunque no te diga de Playmobil, ¿no? Pero no es ese caso, pero bueno, ahí está, ¿no? Se utiliza la misma voz para la locución de los vídeos. El tema de las canciones comerciales, pues son, ya sabéis, canciones o música que se utiliza para, sobre todo, esos vídeos también, ¿no? Es decir, igual que tenemos una voz que identifica o que se utiliza para los vídeos, pues tenemos también una canción y en algunas contadas ocasiones, pues también alguna canción hecha especialmente para esa marca. En el caso de Telefónica, creo que era, ¿no? Tenían un compositor, ¿no? Compuso, bueno, corta. Sí. Hacemos aquí un poco de... Sí, tienen su propia canción que se la han compuesto para ellos, igual que en el caso de Mapfre. También. Y tienen cualquier contenido que producen, sea del tipo que sea, pues si es un vídeo,
podcast, porque también tienen podcast, siempre lleva detrás esa canción de marca. La canción de marca normalmente está conectada con los que lo tienen con el audiólogo. Y casi siempre, o sea, en esos dos casos, es una versión muy cortita o de algunos elementos auditivos muy significativos del brand song, de la canción completa. Es decir, que sí que tiene esa coherencia, ¿no? Que es lo que buscábamos también, ¿no? Que era uno de los objetivos Eso es, eso es. ¿Quieres seguir un poco tú? Bueno, es significativo que veis que el jingle es muy escaso porque los jingles los utilizan fundamentalmente comercialmente, que es lo que hemos visto siempre en la publicidad. Pero siendo muy efectivos en cuanto a la identificación de la marca, pues todos recordaremos la canción de Colacao. No hay ninguna marca de estas grandes internacionales que apueste por esto, solo en sus webs. Pero bueno, en definitiva, cuando uno, creo que o sea, revisar las webs es de alguna manera poner en evidencia hasta qué punto para ellos es relevante la identidad de marca y dentro de la identidad de marca la identidad sonora, porque las webs pues son su escaparate, ¿no? para todo el mundo, y se entiende que cualquier grupo de interés va a ir a la web a buscar información. Entonces, si no lo tienen ahí, pues malamente es un elemento estratégico, que es en definitiva lo que queríamos analizar. Sí, luego sobre todo lo que decíamos, que no hay, bueno, ahora en las conclusiones lo comentaremos también, pero que no son elementos que surjan por reproducción automática, por ejemplo, ¿no? Sino que tienes que ir navegando, buscando, ¿no? Es una búsqueda que cuesta, ¿no? Que cuesta encontrar. Muchos de ellos están en la parte de, bueno, sabéis que en las webs normalmente tienen una parte de recursos audiovisuales o comunicación, o sala de prensa, ¿no? Cada uno lo llama. Y ahí sí que en algunos casos pues están estos elementos sonoros más identificativos, pero no es algo que destaque. No sé, no le dan la relevancia que podrían darle. Por ejemplo, nosotras a lo mejor esperábamos que al abrirse la web, igual que se reproduce ese vídeo, pues o ese vídeo tuviese audio. Tampoco, ¿no? Suelen ser vídeos que se reproducen sin sonido, ¿no? Luego tienes que ir a buscarlo. Bueno, y conclusiones. Pues, Aquí, resumiendo lo que Nadia ya ha apuntado en las diapositivas anteriores. Actualmente vemos que el audio branding es muy incipiente en las grandes empresas y además que está muy fragmentado. Difícil de encontrar, algunas empresas un tipo de elemento, otras empresas otro, pero no existe una tendencia que veamos clara de apuesta por el audio, los formatos de audio en las grandes empresas. Y fundamentalmente donde más vemos ese interés por el audio es en los vídeos corporativos. Es donde más utilizan esa brand voice y el brand song y el commercial song. ¿Qué oportunidades vemos clarísimas? En la integración de estas estrategias de audio branding dentro de la estrategia transmedia. Muchos están haciendo contenidos transmedia, se habla mucho del branding content y de todas estas cosas, producen mucho contenido audiovisual, pero que no es coherente en algunos casos ni está alineado con esa identidad de marca. Y al mismo tiempo con el podcasting. No hay esa conexión todavía. Y los retos que vemos más claros, pues esa apuesta por la coherencia en la parte sonora de las organizaciones, que sea más accesible en las páginas web. Y el audio es un elemento muy claro de accesibilidad y no están apostando por ello. Y el desarrollo de los audiólogos, que con todo este fenómeno del TikTok, de los vídeos cortos, le vemos una oportunidad muy interesante al audiólogo. Bueno, si yo os hago tum, ¿sabéis qué os estoy diciendo? Las grandes empresas internacionales y sobre todo los que saben de audiovisual tienen clarísimo que tienen que
apostar por esto. Aquí en España hemos visto que las grandes empresas, muy poco. Pero igual que pues Paramount o sea, es curioso cómo en el sector de la producción audiovisual lo tienen claro. El impacto que tiene el audio en la identificación y en esa apertura, ¿no? a recibir de otra manera el contenido que te llega. Y no es un reto porque no lo están aprovechando. Sí, es una cuestión de identificarse. Por ejemplo, bueno, ya damos paso a las preguntas, Sí. pero, por ejemplo, sí que hemos encontrado, no recuerdo qué empresa era, tienen una serie de podcasts y ahí sí que utilizan la misma, bueno, la brand song, porque es una canción compuesta específicamente, la misma voz, pero es esa serie de podcasts sobre un tema determinado. Y luego hay otra y ahí sí, pero no es la misma en todos. Y tampoco, y ya digo, ya está en el propio canal de YouTube donde están esos formatos, ¿no? Publicados. Entonces, no volvemos a lo mismo, no te identifica, sino que no identifica la marca, sino que tú, pues, al escuchar sí que sabes que pertenece a la misma serie, pero tienes que irte al canal y bueno, ¿algo más? Así ya digo, como hemos dicho antes, una investigación muy exploratoria todavía. Estamos en esta primera fase y nada. Sí, la siguiente es preguntarle a los expertos en función de estos resultados, pues cuál ha sido, cuáles son las tendencias que ellos ven, si son parecidas y dónde habría que trabajar más para conseguir efectos en los grupos de interés, ¿no? Ahí, bueno, pues, estamos hablando con varios que nos van a aportar mucho conocimiento en esto. Y Ya bueno, está. ¿preguntas? Yo sabía. Está allí. Ahí, encima de la silla. Sí, ahí queda un poquito. Hola. Bueno, yo por no dejarla pasar la oportunidad de hablar, ya sabéis. No, yo creo que, bueno, como yo soy más viejo que el hilo negro, yo creo que el audio branding se ha retraído. Sí. Quiero decir que durante mucho tiempo, cuando yo diseñaba páginas web y cuando me pedían que diseñara páginas web, metíamos la cancioncilla y tal. La cuarta vez que habían abierto y habían escuchado, ya decían, Dios mío, ¿esto qué es? Te llamaban a los 3 meses y te decían, quítame la canción de la empresa, aunque sea súper identificativa con este tema. Entonces ahora pasaron las páginas a ser totalmente silenciosas. Entonces ahora la manera de implicarse, de mantener cierta coherencia es a través del podcasting, de determinados vídeos que no se pueden lanzar automáticamente porque, claro, generan... Entonces esa es mi pequeña aportación histórica al respecto del tema. Sí, al principio se podía mutear el vídeo, pero es verdad que cuando abres TikTok, que cualquiera que abra ahora mismo TikTok, todo el mundo sabría que ha abierto TikTok porque empezaría a sonar que tiene su sentido, ¿no? Que sería otra cuestión. Pero sí que es cierto que fue una época en la que metíamos audio, ¿me acuerdo? Y luego había que mutearlo. No solo y en la propia empresa, quiero decir, Sí. estaban hasta el gorro de escucharse a sí mismo. Pero podías mutearlo. Sí. Sí, pero daba igual. A ver, son cuestiones de modas en realidad también y también del formato, porque el consumo depende del formato. Entonces, tú no consumes igual un podcast que un vídeo que una web, ¿no? No te aproximas de la misma manera. Con lo cual, tú abres la web y a lo mejor no esperas ese sonido, ¿no? Como cuando abres TikTok, que decíamos. Y se te sale ahí. Entonces, pero por otro lado, con todo el auge que está cogiendo el audio ahora en cuestión de identidad, de marca, y pues es llamativo que las empresas no hayan vuelto o no integren, sobre todo muchas de ellas que son algunas nuevas y que no tengan a lo mejor la trayectoria que pueda tener, pues no sé, Telefónica, por decir algo. Entonces, bueno, Movistar. Sí, Movistar. Soy una señora mayor. No, digo Telefónica porque el jingle lo hicieron cuando aún era Telefónica la canción. Sí.
La canción la compusieron cuando todavía era Telefónica. Entonces, aparte de que sea señora mayor también. Pero sí, hay una tendencia muy clara en los últimos, no sé, 3, 4 años a invertir mucho dinero en branding para generar una identidad fuerte, coherente, vinculada al propósito, todo este tipo de cuestiones. Entramos en las tiendas y ya tenemos el olor ese que nos atrapa en algunas porque ya el branding incluye aspectos olfativos y definen perfumes, todas las marcas que tienen. Y hay una industria establecimientos. brutal detrás de todo eso. Y muchas empresas han empezado a hacer podcast como una herramienta de comunicación estratégica y están apostando mucho, pero no lo están vinculando tanto, no tiene esa coherencia, por lo que hemos visto, con la marca, en definitiva. Y con la web. Y con la web, eso. Sí. ¿Algo más? Nada, Pues nada. tienen hambre. Tenemos. Pues, Gracias. por compartir. Dejas de compartir. Despedimos a... Sí. Mónica. Sí. Mónica, we have finished. We are really nice to meeting you here in Spain, even online. Goodbye. Yes. Great. Goodbye. Bye, Mónica. Thank you. Thank you. Quitamos. Thank you. Bye. Bye.